crucificados los crucificaban desnudos. Y esta era otra pena muy grande para aquellas personas. Porque la crucifixión era en público, en un lugar visible. Y el pueblo de Dios tenía mucho pudor. Y era una pena muy grande el que los crucificaran de esa manera. Cuando llegó Cristo al Calvario, le quitaron sus vestidos. ¿Cuáles vestidos llevaba Jesús? Sin duda alguna que llevaba la túnica, el vestido talar, que nos dice Juan que era de una sola pieza, de arriba a abajo, no tenía costuras. El cinturón para ceñirse la túnica, el turbante. ¿Han visto ustedes esas fotografías de los jeques árabes? En vez de sombrero traen como un pañolón grande que les cubre el sol. Y sus sandalias. También los judíos usaban el manto que se lo terciaban aquí enfrente, que era como su abrigo. Con él dormían, se cubrían. Esas serían las prendas de un judío. No sabemos si Jesús llevaba el pañolón o no, porque lo habían coronado de espinas. No sabemos realmente si iba descalzo o con sus guaraches. No sabemos. Pero imaginémonos que Jesús iba como iban vestidos los judíos de su tiempo. Los soldados, como aves de rapiña, se dejaban ir sobre las posesiones de los crucificados. Y eso se lo robaban. Y así era la ley. En tiempos antiguos también se apoderaban de sus casas, de su ganado, de sus ranchos, sus propiedades. Después ya solamente lo que traían puesto. Y lo despojan de sus vestidos. Probablemente eran 4 soldados, hacen 4 lotes. Y la túnica, como era una túnica de una sola pieza, no la sortean. No la dividen, sino la sortean. ¿Por qué? Porque era de gran valor. No un valor de lujo, sino un valor de trabajo, de una sola pieza. ¿Cómo nos hubiera gustado quedarnos con una prenda de Cristo? La hubiéramos tenido como una grande reliquia. Cuando uno va a Asís, por ejemplo, en Italia, ahí está la túnica de San Francisco. ¿Y cómo la veneramos? Una túnica pobre, que yo creo que del original nada tiene, ya son puros parches casi. Y uno la venera. ¿Cómo le hubiera gustado a su madre quedarse con esta túnica que tal vez ella se la confeccionó, o alguna de las mujeres que lo asistían? Porque cuando uno despide a un ser querido, uno se queda con algún recuerdo, y casi siempre es una prenda de vestir que nos recuerda al ser amado. Esa túnica, ¿cómo lo hubieran querido tener los cristianos? Como algo de grandísimo valor. ¿Dónde fue a parar? ¿Quién sabe? Los soldados que no creían en nada se la repartieron, se sortearon sus vestidos, se los repartieron. Pues bien,
Y Jesús muere así, desnudo. Qué pena tan grande para Jesús ser exhibido así en público. Pues bien, a Jesús lo despojan, es cierto. Pero Jesús nos dice, a mí no me quitan la vida, yo la doy porque quiero. Quiere decir que si Jesús da la vida, no se la quitan, sino la dará porque Él quiere, con mayor razón sus vestidos. A Jesús no le quitan sus vestidos, Él nos los regala. La cruz es una fuente de regalos y lo primero que nos da Jesús son sus ropas. Como un recuerdo, como una reliquia, pero nos la da para que nos las pongamos. 4 soldados, los 4 puntos cardinales. Quiere decir que la da a todos los hombres, a toda la humanidad nos regala su ropa Jesús. Y si nos da un regalo, su ropa, es para que la usemos, para que nos la pongamos. A ti si te regalo una camisa, me gusta que te la pongas. Mira, qué bueno que te la pusiste, te gustó. A Jesús le gusta que nos pongamos su ropa. Como una divisa, como un uniforme de los cristianos, que nos la pongamos. Que nos pongamos ese pañolón que nos da. El pañolón lo usaban los judíos para el sol, de trabajo en el campo, de pastores, para cubrirse el sol. Pero también las arenas del desierto, que llegaban como puntas de alfiler a clavarse aquí en el rostro. Jesús nos lo da. Y hay que ponérnoslo. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que trabajar también. El cristiano tiene que tener jornadas de mucho sol pastoral. Debemos de trabajar por el reino de Dios y eso es señal de trabajo. El cristiano no tiene que ser flojo. Qué triste es que se nos vaya la vida y tengamos las manos vacías. Qué triste que no hicimos nada. Cuando demos cuentas a Dios, ¿qué le vamos a decir? Él nos contrató para trabajar y si no trabajamos, hay que ponernos el pañolón de Cristo. ¿Por qué? Porque eso significa que vamos a trabajar por su reino. La mies es mucha, dice Jesús, los trabajadores pocos. Si no trabajamos, el proyecto del reino se para. Jesús no cuenta con más trabajadores más que sus amigos, sus discípulos. Debemos de dar fruto, nos dijo hace 8 días el Evangelio. No debemos de ocupar un lugar de balde en la iglesia, porque si no el Padre nos va a arrancar y un sarmiento despegado del tronco se seca y se quema. Tenemos que dar fruto, trabajar por el reino de Dios. ¿Tú trabajas? ¿Cuáles son tus frutos? Segundo, nos tenemos que poner la túnica de Cristo. La túnica que era de una sola costura, de arriba abajo. Esta señal que nos dice Juan en su Evangelio, una túnica de una sola pieza, de un solo hilo, de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucho amor esa túnica. Era la túnica de una sola pieza la que usaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote así se vestía, con una túnica de una sola pieza. Quiere decir que al decirnos Juan que Jesús lleva una túnica de una sola pieza, de un solo hilo, ¿qué nos está diciendo? Que Jesús va al Calvario vestido de sumo sacerdote. Nos está diciendo que Jesús es el sumo sacerdote que va a ofrecerle a Dios el sacrificio
que nos quita los pecados del mundo. Y ese sacrificio va a ser su propio cuerpo. Jesús es sacerdote y es la víctima que se va a ofrecer. Jesús va vestido de sumo sacerdote. También nosotros nos tenemos que vestir esa túnica. ¿Por qué? Porque también el cristiano es sacerdote. También nosotros tenemos que ofrecer nuestra vida a Dios como un culto agradable. Nuestra vida se tiene que quemar en el altar con el fuego del Espíritu Santo para que suba al cielo nuestra vida. Tu vida se la ofreces a Dios. Tu vida llega como el incienso, como el humo, a la presencia de Dios. La túnica la usaban ellos no usaban pantalones y eso, la túnica. Para los trabajadores era hasta la rodilla. Y muchas veces esa túnica era de color ocre. Y no tenían muchas, eran pobres. La de Jesús era talar, de arriba abajo. ¿Y qué significa además de que era la túnica sacerdotal? De la unidad, no tenía parches, la unidad. Qué hermoso. Quiere decir que la iglesia tiene que ser una. Los cristianos tenemos que estar bien unidos, como la túnica de Cristo, sin costuras, sin otros pedazos de tela. Tenemos que la unidad en la iglesia, en la familia, en la parroquia. Además, el cinturón nos lo regala Cristo. El cinturón, ¿para qué servía? Para ceñirse. Era como el fajo. El israelita cuando se levantaba se ceñía. Cuando se acostaba se quitaba el cíngulo, el cinturón, pudiéramos decir. Quiere decir que el cíngulo, ¿qué significa? La prontitud para el trabajo. Ya me levanté, ya me ceñí, estoy listo para trabajar. La prontitud. Jesús nos dio ejemplo de esa prontitud. Nos dio ejemplo de esa disposición siempre a hacer la voluntad de Dios y al trabajo. Jesús no tuvo pachorras, Jesús no tuvo lentitud, Jesús siempre ceñido, siempre dispuesto a hacer el bien, a ir a predicar, a hacer el bien, a compadecerse de los enfermos, a buscar a los pecadores, a multiplicar el pan, a levantar paralíticos, a dar luz a los ciegos. Jesús siempre dispuesto, siempre con un sí generoso y pronto a la voluntad del Padre. Nos debemos de ceñir el cinturón de Cristo para siempre estar dispuestos a hacer la voluntad del Padre, para no tener esa flojera para las cosas de Dios, porque como a veces sentimos esa flojera para hacer el bien, para acercarnos a las cosas de Dios. También Jesús nos regala sus sandalias. Eran de cuero. En las excavaciones de Masada, cerca del Mar Muerto, se encontraron dos tipos de huarache que se usaba en el tiempo de Cristo. Uno con una correa gruesa adelante y la talonera. Otro, lo que decimos de 3 puntadas de horcapollo. Algunos de esos son los huaraches que usó Cristo. Y Jesús nos los regala. Ponte esas sandalias de Cristo. ¿Para qué las usaba Cristo? Para ir a predicar. Son los hermosos pies del mensajero de Dios que recorría los pueblos, las ciudades, predicando la palabra de Dios. Pero también son las sandalias del buen pastor,
que anda tras los montes buscando a la oveja perdida, que recorría ciudades para ir a buscar a Zaqueo, a la samaritana, a los pecadores, a la oveja perdida. También nosotros debemos de ponernos esas sandalias. ¿Para qué? Para ir a predicar. El cristiano tiene que ser misionero. Ser misionero es como el termómetro para decir que somos cristianos. Somos como un cirio. Nuestra vida tiene que arder con la luz del Evangelio para que todos vean el rostro de Dios. Bien, nos tenemos que poner esos huaraches de Cristo para ir a predicar y para ir a buscar al hermano perdido, para ir a buscando a los que tienen necesidad de Dios, para ir a hacer el bien a los demás. Y finalmente el manto. El manto significa el Espíritu. El Espíritu. Cuando Elías es arrebatado en un carro de fuego, su discípulo Eliseo le decía: llévame contigo. No puedo. Déjame al menos tu manto. Y entonces le da el manto. Y él comenzó a tener el espíritu de Elías, a hacer milagros. El espíritu significa el manto. Quiere decir que entonces Jesús nos regala su manto, que significa su espíritu. El espíritu de un crucificado nos lo da para que nos lo pongamos. El espíritu de un hombre que ama hasta el extremo, que da la vida por todos nosotros. Un espíritu de amor, de pureza, de amor al Padre, de misericordia. Ponte el manto de Cristo, el manto de un crucificado. Y nos tenemos que vestir de Cristo. En nuestro bautismo, cuando el sacerdote nos colocó esa vestidura blanca, nos dice: revístete de Cristo, porque solamente revestidos de Cristo podemos entrar al cielo. Nada manchado entra allá, solamente con esa túnica bautismal limpia podemos entrar allá. Esa túnica que la lavó la sangre de Cristo. Qué tintorería tan cara. ¿Cómo traes esa túnica? Limpia. ¿Te da lo mismo ensuciarla? ¿Estás preparado por si Dios te llama? Tener esa túnica que es el pasaporte para entrar allá. Hay que revestirnos de Cristo. Porque Cristo tiene ganas, deseos de que la gente lo mire en los cristianos, de que la gente lo mire en los cristianos. Tenemos ganas de ver a Cristo en los demás. Que esa fe que tenemos dentro, como decía Pablo, es Cristo quien vive en mí, que salga afuera y que lo veamos. Estamos cansados de ver el mal, de ver corrupción, de ver mentira, de ver noticias tristes. Tenemos ganas de ver a Dios, de ver gente buena, de ver hechos de fe que conmueven, que nos unan a Dios. Tenemos ganas de ver gente buena y sus hechos para glorificar al Padre que está en los cielos. El cristiano se tiene que revestir de Cristo. Tenemos que tener las mismas actitudes de Él, de misericordia, de pureza, de amor, de oración, de hacer la voluntad del Padre. Eso es revestirnos de Cristo. Y cuando nosotros vemos personas revestidas de Cristo, vemos al mismo Dios. Díganme si no, cuando vino Juan Pablo II aquí a México y que lo veían ustedes, decían: ay Padre, ¿sabe qué sentía al ver al Papa? Aún por televisión. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba revestido de Cristo. Y cuando lo veíamos, veíamos la gloria de Dios. Díganme si no es cierto. Cuando yo estaba en Roma,
el Papa nos fue a visitar al colegio. Sentimos mucha alegría, cenó con nosotros y se le ocurrió decir al Papa: los voy a saludar personalmente. Imagínense nomás, estamos que no caíamos de alegría. ¿Cómo es posible? Personalmente, de uno por uno con el Papa. Y ya nos formamos. Y yo dije, van a ser 15, 20 segundos, medio minuto, un minuto. No los voy a desaprovechar. ¿Qué le voy a decir al Papa? Y pensé esto y esto. Y ya cuando iba casi al llegar, el corazón me empezó a palpitar. Y ya cuando llegué, se me olvidó todo. ¿Por qué? Porque uno ve a Dios en la gente buena. Díganme si no pasaba lo mismo cuando nos acercábamos al señor cardenal José Salazar López y cuando veíamos su vida de pobreza, su vida de oración, de rectitud, de misericordia, cuando veíamos sus obras de humildad, veíamos a Cristo. Y cuando lo tratábamos, veíamos la gloria de Dios. Tenemos necesidad de ver a Cristo en los demás. Tuve la dicha inmensa de conocer a Madre Teresa personalmente, y cuando la vi también me transportó al cielo. Ver ese rostro, esos ojos tan bellos donde se asomaba Dios, la misericordia, su santidad. Debemos de revestirnos de Cristo para que el mundo vea a Dios. Que ese sea nuestro uniforme, las vestiduras de Cristo, ponéndolas para que el mundo vea a Dios como lo ha visto en los santos. Una vez, cuando yo estaba trabajando en la sierra en Guajimic, en mi primer destino, me visitó mi mamá. Tenía mucho miedo de la avioneta, pobrecita. Y tenía ganas de ir, pero no se animaba. No se animaba. Y por fin un día fue. Para colmo de males, ese día había mucho viento y la avioneta para arriba y para abajo. Y bueno. Y ya cuando se vino, al día siguiente o en la tarde ese día, yo vi allá a lo lejos, vi a una señora y dije, es mi mamá. Pero si mi mamá se fue, seguro se regresó la avioneta. Y ya me acerqué, no era una señora. Mi mamá, que era muy caritativa, le había regalado sus vestidos. Y el vestido de mi mamá lo traía la señora. Pero como lo traía yo de lejos, dije, pues es mi mamá. Yo creo que también así, nosotros nos tenemos que revestir de Cristo para que cuando la gente nos vea diga, mira, es Cristo, son las obras de Dios. Y debemos de manifestar a Cristo, a ese Cristo que traemos dentro, ese Cristo que creemos en Él, que salga y que se manifieste. ¿Cómo le tenemos que agradecer a Cristo que nos dejó sus vestidos? Para ponérnoslos, para revestirnos de Él. Una vez iba al aeropuerto un señor. Iba muy rápido porque estaba a punto de perder el avión. Y cuando llegó al aeropuerto, por ahí afuera estaba una niña vendiendo manzanas. Una tabla grande así tenía. Y él con el beliz, con la maleta, como iba rápido, no se fijó y le tumbó la tabla y las manzanas. Y dijo, ni modo, pierdo el avión, no me puedo detener. Y volteó por segunda vez y va viendo que la niña que vendía las manzanas era una niña ciega, pequeña, y estaba tratando de juntarlas, pero no podía. Y el Señor dijo, me devuelvo. ¿Qué le hace que pierda el avión? Y se devolvió. Le levantó las manzanas, la abrazó, le dijo cosas bonitas, le dio dinero.
Y la cieguecita, la niña, al sentir ese amor tan grande, tan limpio, le dijo: ¿eres Jesús? ¿Eres Jesús? Que también la gente, cuando hagamos esas obras, nos diga: ¿eres Jesús? Hasta una ciega, una niña ciega, vio a Jesús, porque Jesús quiere que nos pongamos sus vestidos para que la gente nos vea que somos Jesús que sigue actuando en el mundo. Gracias, Señor grande, por darnos tus vestidos. Tú mueres desnudo para que yo me vista. Que yo me vista, que me ponga el pañolón. Sí, Señor, quiero trabajar. Que me ponga tu túnica, quiero ser un sacerdote para que te ofrezca mi vida. Me pongo el cinturón, el cíngulo. ¿Por qué? Porque quiero estar dispuesto siempre. Me pongo tus sandalias, Señor, porque quiero ir a predicar, quiero ir a buscar la oveja perdida, hacer el bien a los demás, y me quiero poner tu manto, el manto de un crucificado que sabe dar la vida por los demás. Así sea.